Listo, Leo, estamos al... Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Para mí es un honor, un gusto estar aquí en esta hora de la sostenibilidad con un tema fascinante, el cual se enmarca de los 38 años de FENAVI, la importancia de la gremialidad en la sostenibilidad de la avicultura. Y para ello tenemos un panel de lujo. Dígame si no, doctor Duque, ¿cómo ve la presencia de estos conferencistas hoy? No, totalmente, y es un honor tenerlos aquí, y más que un honor, es todo un placer que estén con nosotros. Finalmente, este es un panel de amigos y eso es lo que quisiéramos, ¿no? Que fuera una charla de amigos en torno a los 38 años de celebración de FENAVI, aportándole las dos proteínas más importantes a la seguridad alimentaria de los colombianos, ¿no? Así es, doctor Duque. Y en ese orden de ideas tenemos en un momento, se va a conectar el señor Diego Miguel Sierra, expresidente ejecutivo de FENAVI, que en un momento nos acompañará. Está acabando de ubicarse y poder conectarse con nosotros en un momento. La presencia del señor Jorge Enrique Bedoya, actual presidente de la SAC y expresidente ejecutivo de FENAVI. Señor Bedoya, muy buenos días. Un gusto tenerle en la hora de la sostenibilidad. Leonardo, a usted muchísimas gracias por la invitación, a Gonzalo, a Carlos, a todos los avicultores, mis más sinceras felicitaciones en estos 38 años de gremialidad, porque la gremialidad la construyen son los mismos productores y qué bueno poder estar en este momento de la sostenibilidad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su tiempo, señor Bedoya. Y también nos acompaña el presidente actual de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, el señor Gonzalo Moreno. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, Leonardo. Buenos días, Carlos. Gran amigo Jorge. Gracias a Diego Miguel, que ya está a punto de conectarse. Como dice Jorge, es un placer estar acá. Son 38 años de los avicultores construyendo este país avícola, el cual ha cambiado mucho en estos 38 años. Me parece tan importante este panel, por eso, para oír un poco cómo le tocó la avicultura a Jorge y sobre todo a Diego Miguel en ese comienzo, porque ya a nosotros nos han tocado otras épocas. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos a Jorge, a Diego Miguel y el par de invitados especiales que tenemos al final como una sorpresa también, grandes representantes del sector avícola. Así es, Gonzalo. Saludamos a nuestros avicultores, a nuestros proveedores, a nuestros amantes de la industria, a los fans del pollo y del huevo que se conectan en este momento al programa La Hora de la Sostenibilidad. Y para empezar este panel, pues qué mejor que hacerlo con un excelente moderador como lo es el doctor Carlos Duque. Carlos, de nuevo, muy buenos días y el auditorio es tuyo. Muy bien, Leo, muchas gracias y bueno, un cordial saludo para todos. Me correspondió el honor de oficiar aquí como moderador en este importante panel, entre otras cosas porque soy de los pocos colaboradores que ha trabajado para los tres invitados. Bueno, de hecho, en estos 25 años que llevo al servicio de la agricultura de manera ininterrumpida, pues, he trabajado para 5 presidentes, ¿no es cierto? Y en esta ocasión pues tenemos un panel de lujo. Hay 2 expresidentes que fueron claves para lo que hoy es el gremio avícola y un presidente a quien le ha tocado conducir este barco en medio de tormentas perfectas, diría yo, e inéditas, ¿no es cierto? Y yo puedo afirmar con toda seguridad que el barco no ha hecho ni hará aguas, ¿no es cierto? Y como lo dijimos inicialmente, por encima de todo estamos entre amigos, ¿no es cierto? Bien, para entrar en materia, hay dos aspectos que para mi juicio son muy importantes a la hora de dirigir un gremio como el gremio avícola y claramente hacerlo con éxito. Y esas dos características, entre otras muchas, las tienen nuestros invitados. Primero, algo que yo llamo como la honestidad profesional, y es esa capacidad de entrega, de pertenencia hacia el servicio de la avicultura, 24/7 apropiados de la avicultura. Y en segundo lugar, como esa capacidad de entender la avicultura de manera holística, entender que cómo insertarse en las diferentes políticas de los muchos gobiernos con que les toca que trabajar sin perder la independencia, entendiendo que sus decisiones van más allá del ámbito avícola y que son decisiones de país, ¿no es cierto? Sin perder el norte y desde luego también entender qué pasa en el mundo y cómo esto nos afecta, ¿no es cierto? Cómo afecta a la agricultura nacional.
En este orden de ideas, yo quisiera preguntarle a Jorge, ¿qué pasaba en el 2005, Jorge? Y la misma pregunta es, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste como presidente y cómo lo enfrentaste para sacar adelante y consolidar el gremio avícola? Pues Carlos, yo creo que muchas cosas estaban pasando en el 2005, pero si uno fuera a referir sobre asuntos puntuales que creo que marcaron como esa época de la avicultura, pues evidentemente fue todo este tema de la negociación del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. En esa época, pues no solamente estábamos en esa negociación, yo llegué a la presidencia de FENAVI recién llegado de Harvard en junio del 2003 y recién empezaba la negociación del TLC con los Estados Unidos. Y obviamente, además de esa negociación, no estaban por demás las reformas tributarias, los paros de los camioneros. Casi que uno podría decir que el mundo no ha cambiado mucho salvo esa negociación, pero definitivamente eso fue algo que marcó un hito y yo creo que un hito sobre todo en lo gremial, más allá de la negociación misma del acuerdo, porque nosotros, y en esto no es un trabajo del presidente de turno, sino es un trabajo de la junta directiva y de los avicultores y de una gran fortaleza que tiene FENAVI y son sus seccionales. ¿Por qué? Porque la negociación del TLC la abordamos con una lógica muy técnica, pues por supuesto teníamos un interés en ese momento muy claro y era de defender la producción de pollo y de huevo, pero también garantizar el abastecimiento de materias primas. Y en ese sentido, la federación en ese momento no hacía parte de la SAC, tampoco del Consejo Gremial Nacional, y en esa parte del diálogo con el sector privado había como cierta exclusión que obligaba a la que la federación se fortaleciera mucho más, no solamente en los espacios de negociación con el sector privado, en lo que se llamaba el cuarto de al lado, sino también en los espacios con el gobierno nacional, con el Congreso de la República y con los medios de comunicación. E hicimos un trabajo de equipo fabuloso, porque pues todos lo saben, pues aquí estamos en medio de los avicultores. FENAVI en su momento pues era propollo a su huevo incubar, tuvieron esa magnífica decisión de unirlas bajo la sombrilla de la federación y al interior de la junta de FENAVI y de los comités fue primero ponernos de acuerdo en cómo iba a ser la negociación, de todas esas partidas arancelarias, pasando por los cuartos traseros, la pechuga, el huevo en polvo, el huevo líquido, los pollitos de un día, qué se iba a poner sobre la mesa y qué estrategia de negociación se iba a tener. Y en eso la Junta tomó una decisión muy sabia, Carlos, y es, no, primero, nunca dejar solo al presidente ejecutivo. Ya me dirán después si era porque no le tenían confianza al presidente ejecutivo, pero hablando en serio, fue más como, oiga, venga, siempre tiene que estar acompañado del presidente de la Junta y de sus vicepresidentes, y también de una comisión de avicultores que viajaba o viajábamos conjuntamente a todas las rondas de negociación. Es un esfuerzo económico, ver una solidez política de un gremio unido, y con las seccionales hicimos una cosa buenísima que también la trabajamos en la reforma tributaria, y fue la bancada avícola. Y en ese momento era cómo lograr que los congresistas fueran muy sensibles al daño que pudiera generar una mala negociación del TLC con los Estados Unidos en nuestro sector. Y entonces uno empieza como a mirar todos esos ingredientes y era una tormenta perfecta, porque los norteamericanos pues obviamente tenían un interés total de arrasar con la producción avícola o de que le generáramos apertura total a nuestro mercado. Claro, también querían el maíz y la soya, pero pues también venían por el cerdo y muchas cosas más. Qué bonito fue, y escúcheme que me entienda, pero a mí me emociona mucho ese tema porque demostró ser de una solidez enorme para la gremialidad. Qué bonito fue, primero, lograr consolidar una posición conjunta a la Junta Directiva de la Federación. Segundo, tener un protagonismo en el mejor sentido de la palabra para incidir en la negociación. Y todos recordarán lo que hacíamos con los cuartos traseros de pollo. Tuvimos un gran aliado, al que yo quiero mencionar acá, que fue Germán Puerta de Peseta, con quien nos craneamos. Yo recuerdo mucho estar en la oficina pensando en las piezas de la patica del pollo, la pierna, pernil del pollo con la bandera de Colombia, los pollitos que nos tocó traerlos de la China y eran cajas de pollitos de cuerda que los brandeamos también y los repartíamos en las rondas de negociación. Y quien era el jefe negociador en esa época, Hernando José Gómez, pues no me quiso por mucho tiempo. De hecho, una vez nos vetaron en el centro de convenciones en Cartagena cuando se iba a hacer una ronda porque nosotros llevábamos los pendones. O sea, hicimos una movilización, una coalición política para la defensa de los intereses. ¿Y eso en qué culminó? Pues sí, la negociación no fue el resultado que uno hubiera querido, pero corrimos la cerca, y eso ya lo podemos contar, para definir un punto de llegada al punto, aunque en ese momento el presidente era Álvaro Uribe Vélez, nos llamó un día a las 2, 3 de la mañana
la residencia de la embajada en Washington, porque ya se iba a cerrar la negociación. Y ahí está nuestro colega y amigo Rafael Hernández, presidente de Fedarroz, en su momento que era presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas. Y claro, fue como el anuncio de, oiga, venga, aquí esto ya va a terminar, pero durante todos esos años que duró la negociación, pues yo creo que primero el sector ganó en su presencia y capacidad de incidir en decisiones de política pública que son tan importantes en nuestro país, también en una visibilidad, que la gente conociera a FENAVI y a sus proteínas, y sobre todo que la gente entendiera la dimensión en la generación de empleo, la importancia en las regiones y en los municipios del país, y también, ni más faltaba, en la capacidad de nutrir a los colombianos. Todo eso se hizo y no se hubiera podido hacer, y ya con esto termino, si no hubiese sido por el enorme trabajo que entre el 96 y el 2003 hizo Diego Miguel Sierra, porque fue una consolidación de una unidad gremial. Y lo digo ¿por qué? Porque pues fui su director económico desde el 1 de abril del 97 hasta cuando ya me fui a estudiar a los Estados Unidos, y vimos, y Carlos, tú que estuviste en esa época en los temas ambientales y de sostenibilidad, no solamente en ese asunto, sino en todo lo que trabajó la federación, la administración del Fondo Parafiscal y demás. Entonces yo creo que más allá de eso, de ser 38 años de éxitos, yo creo que lo que uno, cuando uno examina, y por lo menos ya hablo a título personal, en mi paso por la presidencia de FENAVI y en el paso como director económico de la federación, el aprendizaje de los avicultores que yo tuve, de esa resiliencia, de ese talento, de esa capacidad de inventarse, pues es lo que a uno lo motivaba como funcionario de la federación, y ya en su momento, frente a tu pregunta como presidente, de oiga, venga, qué gran colectivo el que tenemos detrás y qué gran apoyo el que tenemos. Vamos a darla toda, como tú decías en tus palabras iniciales, 7x24, para que este sector, al menos en ese ejemplo del 2005, tenga las mejores condiciones posibles. Y yo creo que, pues, que al final del día los números así lo evidencian. La negociación puede que no haya tenido el resultado que queríamos, que era la exclusión técnica, inclusive de los cuartos traseros de pollo. Pero pues las cifras no mienten. La avicultura no se acabó, la avicultura siguió creciendo, ya están a punto de exportar seguramente a los Estados Unidos, y bueno, se administra lo que es el contingente de cuartos traseros, hay abastecimiento de materias primas, entonces yo creo que el resultado al final del día terminó siendo muy positivo. Excelente, Jorge. De hecho, ya contestaste mi segunda pregunta que te tenía para hacer, que es toda esa articulación. Y bueno, soy testigo de primera mano de todo el esfuerzo que hiciste, de todas las horas que le dedicaste a ese TLC. Bueno, tú y los agricultores, ¿no es cierto? Y esto lo que muestra claramente es que en otros no hay un solo gremio que pueda trabajar, valga la redundancia, solo. Esto se requiere de muchísima articulación, ¿no es cierto? Gonzalo, ¿cuál crees que es la razón para que este barco hoy navegue de manera segura en medio de tantas dificultades? Pero sobre todo dificultades inéditas, ¿no es cierto? Que te ha tocado que vivir. No sé, yo estaba en estos días pensando si es que es por lo joven que la vida lo reta completamente y lo pone a madurar rápidamente, pero le ha tocado a Gonzalo unas situaciones bien complejas que no había vivido la avicultura, ¿no es cierto? Ha habido paros, pero no paros tan largos. ¿Cuál crees que es esa razón, Gonzalo, de que estemos navegando seguramente, de manera segura? Pues Carlos, mira, yo creo que además de lo que dijo Jorge Enrique, de todo el trabajo de esa consolidación que hizo Diego Miguel, que después tomó Jorge, después llegó Andrés Valencia, eso ayudó mucho a consolidar un equipo. Tú sabes que cuando uno mira el equipo que tenemos en FENAVI, es un equipo muy bueno y muy técnico. Eso es algo que es importante resaltar siempre, porque el presidente solo no puede, el presidente pone la cara, el presidente puede tener ideas, pero uno no puede sentarse a hacer absolutamente todo, y lo que tiene FENAVI es un equipo técnico comprometido y de expertos. Nosotros, frente a todos esos problemas, frente a todas esas eventualidades, casi que las reformas tributarias que se nos volvieron anuales, casi que el tema de los bloqueos, los paros, es prepararse y estar preparado para esas eventualidades. Nadie estaba listo para el tema del COVID, y aquí les voy a contar una infidencia. Yo hablando con Jorge Bedoya, Jorge me dijo como en febrero, yo no sé si se acuerda, del 2019, el 2020, me dice, oiga, mire, párele bolas a ese tema del COVID, de pronto va a cancelar los eventos presenciales. Yo le dije, ¿será? Y me decía la teoría del cisne negro, y se la dije hace poco por otro tema,
Yo le dije, nos toca estar preparados para todo y eso es lo que nos toca hacer. Ya que nos falta un terremoto en Colombia porque ya hemos vivido absolutamente todo. El tema de los bloqueos fue dramático, pero ahí también retomo algo que decía Jorge y es la resiliencia de los avicultores. En ese tema de los bloqueos que duramos días, casi de 20 horas de trabajo, era impresionante ver a los avicultores frenteando el tema. Y hay dos tipos de personas, la que sale huyendo de los problemas y la que los enfrenta. Y hay una característica particular de los avicultores y es que enfrentan los problemas y ayudan a solucionar. Porque imagínense nosotros desde Bogotá intentando ayudar con todo y éramos con un mapa mirando carretera por carretera a ver por dónde podíamos entrar alimento y decíamos, es que esto parece una estrategia militar completamente para bloquear la salida de ese punto de Buenaventura, Mediacanoa, Buga, Tuluá. Entonces, yo creo que ese equipo, preparación, pero al final uno no puede decir que no está preparado para todas las eventualidades, pues nunca lo vamos a estar, pero sí necesitamos equipo que nos ayude a pensar y pensar técnicamente y coger todas las herramientas y al final eso es un trabajo de equipo. Este gremio son los avicultores, somos todos los que trabajamos para los avicultores y al final es el esfuerzo de todo el mundo que pone lo mejor de sí. Y aquí sí, yo sí estoy muy orgulloso de las personas que nos acompañan aquí, Leonardo, tú, Carlos, pero todas las personas que están detrás muchas veces que la gente no sabe que nos ayudan a sacar adelante este gremio en las eventualidades. Muy bien, Gonzalo, sí, definitivamente han sido épocas difíciles, pero el salir adelante muestra la madurez que tiene hoy FENAVE, la Federación de Avicultores, en todos sus colaboradores, pero también la madurez de los avicultores, ¿no? Que han sabido sortear y sobre todo trabajar con confianza con el gremio. Ya me está comunicando Diego Miguel que ya está a punto de conectarse, pero para no ir perdiendo el tiempo y no abusar del tiempo de nuestros invitados, yo le quisiera preguntar a Jorge Enrique, como presidente de la SAC, tiene la gran responsabilidad de la alimentación de los colombianos. ¿Cómo visualiza ese nuevo actor en la agenda global, el cambio climático, Jorge? Y sobre Pues, Carlos, todo, ¿qué puede hacer? ¿Cómo podemos proteger la producción agropecuaria de ese rol que tienes tú como presidente de los agricultores de Colombia? Antes de responderte esa pregunta, déjame agregar algo a lo que dijo Gonzalo. Y Sí, me claro. excusa porque lo debía haber mencionado y en buena hora Gonzalo me lo recuerda. En esa época del 2005, con el TLC, con las reformas tributarias, el mejor soporte que pudo tener la federación para hacer su gestión eran los números y la estructuración del tema de lo que era la política comercial y en general la tributaria. Y ustedes tienen un activo que yo creo que es también el otro funcionario que lleva tantos años como Carlos Duque, que es Fernando Ávila. Sí, Yo creo que a Fernando hay que hacerle un gran reconocimiento y en general a todo el equipo, porque después entonces María Piedad estaba en la parte de sanidad animal, llegó Diana Sarita, lo que hicimos cuando se presentó ese caso tan desafortunado de la influenza aviar en nuestro país. Por hecho, ojalá tuviéramos un día para contar historias y devolvernos en el tiempo, porque eso de verdad es lo que hace una gremialidad tan importante y tan fuerte como lo tiene la federación. Y no lo digo por haber pasado por la federación como presidente y como director económico, sino porque también desde el cargo en el que estoy ahora lo puedo ver. Y qué bueno ver a FENAVI no solamente hacer parte de la SAC, hacer parte del Consejo Gremial Nacional, sino la calidad que tiene este sector en materia de sus empresarios y de lo que se hace en materia de alimentación. Y frente al cambio climático, pues evidentemente el cambio climático ya nos está tocando la puerta desde hace rato y uno lo ve en los indicadores cuando uno le hace seguimiento a todos los sectores. Cuando uno mira lo que está pasando con el costo de los insumos, no solamente para la parte pecuaria, sino para la parte agrícola, todo eso es una respuesta al cambio climático y claro, asociado al tema de la pandemia y a la reactivación en la pospandemia. Brasil, como todos sabemos, acaba de pasar por su sequía más dura en un siglo. Ayer me contaban lo que está pasando en Argentina también y las preocupaciones que tienen para sacar la soya en la próxima cosecha. Y cuando uno mira la parte agrícola, el costo de los fertilizantes, de los agroquímicos, que eso es un problema ya es global. Lo hablamos con Gonzalo en estos días, 2 plantas de fertilizantes cerradas en el Reino Unido, se quedaron sin el gas para
adormecer a los pollos antes de entrar a sus plantas de faenamiento, también allá en el Reino Unido, y empieza uno a ver una nueva dinámica que puede conducir muy desafortunadamente, y ya lo estamos viendo, a fenómenos inflacionarios por la vía de los costos que terminen derivando en encarecimiento para los consumidores, y eso mal manejado puede generar un desabastecimiento de comida, y los países que están en mayor condición de vulnerabilidad frente a los temas del costo de los alimentos y la oferta de los alimentos, eso puede terminar muy mal. ¿Qué hacer? Pues obviamente las recetas están, pues porque el tiempo que ha perdido el mundo también depende mucho del tiempo que han perdido los políticos, pero no hay que olvidar que el sector agropecuario en general a nivel mundial es uno de los que más contribuye desafortunadamente a la emisión de gases de efecto invernadero, y ahí es donde viene esa gran responsabilidad. Yo recuerdo mucho cuando hacíamos en FENAVI y se hicieron anteriormente, y Diego le metió todo el empuje a todo este tema, se acordará, Carlos, de las guías de manejo ambiental, la misma Sí, claro. certificación en granjas en materias de bioseguridad, todo el tema del uso del agua, que no solamente le ayuda a la competitividad de los productores, sino que va de la mano del buen uso del recurso hídrico. Recuerdo cuando me correspondió viajar por diferentes granjas avícolas del país, la discusión en materia de los POTs y por supuesto el uso del agua, y entonces si son las comunidades o son las producciones avícolas para garantizar la producción de alimentación o de alimentos a la población colombiana. Entonces, ahí hay un tema de autorregulación que es muy importante. Segundo, de la conciencia ya individual de cada uno de los empresarios y de los productores, y más allá de la cancha que uno delimite o que delimite el gobierno en materia de política pública, porque tienen que ser cosas que son factibles, que no le resten competitividad a los sectores, pero definitivamente que lo que nos corresponde a nosotros, pues hagamos las cosas bien. Las Naciones Unidas la semana pasada o la antepasada se celebró que es una contradicción, ¿no? El Día Mundial contra el desperdicio y la pérdida de alimentos a nivel global. Son más de 1.300 millones de toneladas de alimentos, 1.300 millones de toneladas de alimentos que todos los años en el mundo se pierden o se desperdician. Estamos hablando de una tercera parte de la producción de alimentos a nivel mundial. Y son 800 millones de ciudadanos del mundo que todos los días se van sin comer a dormir. Entonces la ecuación es muy sencilla. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde se está perdiendo la comida? Se pierden todos los eslabones. Y ahí es donde yo creo que como sector agropecuario y desde la SAC y con todos los gremios, pues claro que nos corresponde hacer un enorme esfuerzo para concientizar y para que los productores, en lo que les corresponde en las fases de cosecha, post cosecha, y también a los demás actores, pues contribuyamos a, primero, luchar contra el cambio climático, pero segundo, a mitigar todos estos impactos, porque nosotros usamos agua, nosotros usamos la tierra, y ahí vienen unos temas que van de la mano, tristemente, de fenómenos ilícitos en materia de deforestación, de cultivos ilícitos, y sobre eso podríamos hablar muchísimo. Pero definitivamente, Carlos, creo que frente a ese tema del cambio climático, el mundo va tarde y nos corresponde a cada uno de los sectores como comprometernos con mediciones claras y sobre todo con impactos muy definidos al interior de las explotaciones. Y aquí el mensaje, así fuera para los productores avícolas, para los arroceros, los de papa, en general para todo el sector agropecuario, es cada productor, independientemente de su ubicación y de su tamaño, ¿qué está haciendo? Porque ahí ya es un tema de conciencia social, más allá del negocio. Conciencia sobre el mundo que le va a dejar a sus hijos o a sus nietos, porque esta cosa se está acabando. Y mire lo que ya nos está pasando. O sea, yo estoy viendo con mucha preocupación el año 2022 en materia del costo de los insumos, las competitividades de los diferentes sectores, pero sobre todo lo que puede ocurrir en materia de la calidad y la disponibilidad de alimentación para nutrir no solamente a los colombianos, sino en general a nivel mundial. Muy bien, Jorge. No, escuchándote a Jorge, claramente, ustedes ya lo pueden ver, ¿no es cierto? Es un convencido de este tema y es lo que yo siempre he dicho, abordar los temas ambientales, y como lo hizo la Federación en su momento hace 25 años, obedece una decisión gerencial. Y Jorge, yo podría decir hoy que he visto cómo ha sido la evolución de los agricultores a lo largo de estos años, desde no conocer ni siquiera qué era la legislación que tenían que cumplir, sus obligaciones, y hoy tener unos agricultores serios, maduros y responsables con el tema ambiental. De hecho, uno puede hacer o proponer muchas cosas
con la anuencia de la presidencia, de la gerencia, pero si los agricultores no se meten del todo y no están convencidos, pues poco podemos hacer. Yo creo que estamos en un momento en que hay una gran madurez por parte de los agricultores para avanzar en estos temas. Como lo dices tú, yo creo que los agricultores, la agricultura está preparada para enfrentar estos cambios, pero es muy importante la visión que tú tienes, porque no solamente es lo que nosotros hagamos, sino que lo que está pasando en el mundo que nos puede afectar, el cambio climático, el tema de las materias primas, lo que pasó con el huracán en estos momentos hace poco, que afectó todo el Mississippi, ¿no es cierto? Y que la llegada del grano a nuestros países, la dependencia de las materias primas externas, eso es un tema bien complicado. Gonzalo, con este camino que trazaron Diego Miguel y Jorge Enrique, entre otros presidentes de la Federación, usted ha manifestado varias veces que nos estamos graduando, que FENAVI está graduando como un gremio de grandes ligas, ¿cierto? ¿Qué identifica a FENAVI como gremio, ser un jugador de grandes ligas, y cómo se benefician los agricultores? Pues mira, al final FENAVI, digamos, viene de un crecimiento de las dos proteínas en los últimos años, las últimas décadas, ni siquiera los últimos años, y en este momento son las dos proteínas de origen animal más consumidas en Colombia. Hoy estamos en el hogar de todos los colombianos, somos las proteínas que más consumen los colombianos, y yo creo que las mismas eventualidades en las cuales nos hemos tenido que enfrentar todos estos años son las que han posicionado a FENAVI así. Ha sido un paso a paso. Como lo decía Jorge Enrique, cuando la historia del TLC, FENAVI dio las peleas muy solo. Yo creo que ahora, con Jorge Enrique siendo parte de la SAC y del Consejo Gremial, cada vez jalonamos más esa gremialidad. Cada vez, digamos, empujamos más el tema y nos estamos volviendo un referente al final, no solamente en los temas en los cuales nos habíamos metido históricamente, sino en todo este tema, por ejemplo, de la sostenibilidad. Todo el proceso que llevamos de economía circular y todo este avance que se ha hecho, uno cuando ve las plantas, uno ve sencillamente que ya no tenemos nada que envidiarles, ni en huevo ni en pollo, a plantas a nivel mundial. Y eso, el sector se graduó de talla mundial. Yo creo que esa preparación que lograron darle con el tema del contingente para cuando llegara la competencia del pollo americano, que ya nos quedan 7 años para entrar libremente, ha hecho que nos preparemos para pelear de tú a tú. Consecuencia de eso, hoy tenemos grandes compañías americanas que tuvieron que invertir en Colombia porque no pudieron traer el pollo. Miren lo que decía Jorge Enrique ahorita, que era un tema de que nos iban a llegar, y miren lo que terminamos, que al final les salió mejor venir y comprar una producción acá para producir. También yo creo que fue histórico lo que el gremio logró de empezar a invertir casi el 40-50% de sus recursos en el tema técnico sanitario. Eso es muy importante. Yo les decía, nosotros no podemos controlar el precio de las materias primas, nosotros no podemos controlar el precio del pollo y del huevo, que no podemos, y es una cosa que insistiré hasta la saciedad. No podemos controlar la oferta en el mercado de los productos, que al final repercute, pero lo que sí podemos mejorar es nuestro estatus sanitario. Y eso es algo que no alcanzamos a valorar la importancia que va a tener en un futuro, porque al final eso no solamente nos va a abrir mercados, sino nos va a proteger de mercados. Porque ya con usted, con un estatus sanitario, va a lograr, digamos, exigir unas condiciones sanitarias. Por eso el trabajo es tan importante. Y yo sí creo que al final, cuando Andrés Valencia pasa a ser ministro de Agricultura, dejando la presidencia de FENAVI, la gente se voltea y dice, oiga, es que el Ministerio de Agricultura es más que ganado, que es una pelea que siempre tuvimos incluso con el Ministerio de Agricultura y con el ICA, y hoy cada vez lo hemos demostrado más. Por eso, con la directora actual del ICA, la doctora Yanira Barrero, ya cuando va a nuestras granjas, hace poco fue una granja del eje cafetero y me decía, oiga, lo que nosotros veíamos en Japón hace 10 años, ustedes ya lo tienen. Y eso es algo que nosotros tenemos que meternos en la cabeza, y es nuestras granjas, así sean pequeñas, que tengan bioseguridad, ya están avanzando en ese tema, y por eso es tan importante y nos toca seguir insistiendo. Eso es algo que no podemos dejar a un lado, toca seguir insistiendo, y por eso es una suma de muchas cosas, pero al final yo sí creo que cada vez nos graduamos de gremio grande, somos un sector grande, un sector consolidado, un sector que hoy, digamos, en volumen superamos a las otras proteínas.
y al final es muy triste, pero al final la gente solo va a terminar comiendo pollo y huevo diario, porque la carne de res va a ser un tema de fines de semana y de lujo. Y el cerdo también en Colombia es muy de nicho, entonces, y el pescado no se ha desarrollado. Entonces al final queda pollo y huevo. Entonces al final nosotros vamos a ser los que vamos a tener que alimentar y nutrir a este país. Entonces por eso creo que vamos en ese camino y nos toca seguir avanzando. Muy bien. Y al hilo de esta respuesta, Gonzalo, ¿cuál es el papel de la sostenibilidad en la reactivación económica? En armonía, pues, con las demandas actuales del mundo, ¿no es cierto? Temas como la equidad de género, el diálogo con las comunidades, el trabajo juvenil, las agendas con las ONG ambientalistas. ¿Y cómo ves ese papel de la sostenibilidad? Y esa es una pregunta que le haría después también a Jorge Enrique, ¿no? Pues miren, nosotros yo creo que el paso importantísimo que dimos es de dejar de andar de departamento ambiental y pasar a sostenibilidad. La sostenibilidad al final tiene tres patas, que es ambiente, sociedad, cómo nos relacionamos, y el último, que sin eso no hay nada, es el tema económico. Si nosotros no tenemos los tres pilares y no logramos avanzar, nosotros no vamos a poder seguir hablando de un tema de sostenibilidad. La sostenibilidad es clave porque al final, cuando uno ve aprovecharse de todo el tema de la gallinaza, de la pollinaza, para sacar subproductos, eso significa al final ese esfuerzo que tenemos que hacer. Y el gran reto que tenemos al final es que el ciclo quede tan cerrado y ojalá, digamos, esos proyectos que tenemos soñando con el tema de las granjas, de las moscas soldado, de utilizar la gallinaza para producir gas, de utilizarlo para hacer fertilizantes líquidos. Todo eso al final lo que nosotros nos va a llevar es a ser sostenibles y sostenibles en los tres pilares. Yo no sé si me perdieron porque se me congeló aquí la imagen. Ahí te estamos oyendo. Estamos escuchando bien. ¿Sí? Se escucha Okay. mejor que lo que se ve. Como que el internet de la oficina falló. Entonces, cuando usted mira eso, yo creo que es para ir para allá. El gran reto nuestro es tema de relacionamiento con comunidades, porque yo sí creo que ahí nosotros con el tema de la nueva ruralidad tenemos un reto enorme, enorme, y es que estamos llegando a sitios donde, primero, sitios alejados, pueblos alejados, todo el tema de infraestructura, nos ven y dicen, entonces llegó una granja avícola y nos van a pavimentar las vías, nos van a hacer los colegios, nos van... Toca aterrizarlos y decir qué hacemos nosotros, o explicarles, pero sobre todo nos toca empezar a hablar con esas comunidades, porque son comunidades las cuales nunca han tenido una granja avícola de vecina. Y eso es un reto enorme. A mí me gusta mucho viajar por granjas del país. Carlos me lleva a las granjas que él considera que uno debe ver. Y todo el mundo, que a mí me parece que ahí es cuando uno conoce. Y he visto granjas que han tenido que montar porque les han sido desplazados por el tema del costo de la tierra a nuevos municipios y han llegado y han cambiado esos municipios completamente. Yo creo que ese es el gran reto nuestro, explicarle a la comunidad la importancia de la avicultura, explicarle que si nosotros no generamos ingresos, no vamos a poder generar empleos, no vamos a poder ayudar y no vamos a poder cumplir con todo. Y también explicar que nosotros al final somos organizaciones las cuales tenemos un compromiso con el medio ambiente, pero también tenemos un compromiso con un tema de rentabilidad, que es un tema que no podemos dejar a un lado, porque mucha gente piensa que el tema es dar para afuera, pero también se tienen que reinvertir tanto los trabajadores como también los accionistas, y al final estos son negocios que tienen que dejarle a todo el mundo. Entonces ese es el reto que tenemos, de aprovechar todas estas cosas y ese nuevo reto de llegar a esa Colombia, ahí sí Colombia profunda que nos ha tocado llegar, porque literal la nueva ruralidad nos ha desplazado allá. Es un tema que hemos hablado mucho con Carlos, pero yo creo que es una gran oportunidad también de tener una nueva avicultura que nos ha tocado tener precisamente para alimentar a este país y el crecimiento que tiene en las proteínas. Muy importante el mensaje, Gonzalo, sobre todo muy importante el mensaje para los agricultores y para FENAVI, ¿no? Cómo nos tenemos que articular definitivamente con los actores que nos rodean. Definitivamente no estamos solos
y tenemos un trabajo muy grande por delante. Por eso yo creo que uno de los aspectos importantes del programa de sostenibilidad, por ejemplo, es la articulación interinstitucional, ¿no es cierto? Tenemos que estar articulados con las políticas del gobierno. Recientemente hubo un panel de economía circular y la gente se queja de que el gobierno no genera, no tiene políticas para el desarrollo de muchos de los temas que nosotros trabajamos, pero también está claro que los sectores productivos no se articulan con el gobierno, no se asocian con el gobierno para generar esas políticas e incidir en esas políticas. Es un poco lo que estamos haciendo ahora desde la federación. Jorge, la sostenibilidad, Pues ese mira, papel Carlos, tan importante hoy. yo le agregaría a lo que estaba mencionando Gonzalo, porque la sostenibilidad uno la puede ver de varias maneras. Yo la veo no solamente desde la oferta, sino también desde la demanda. Y creo que Gonzalo ha hecho un examen muy claro de lo que es la sostenibilidad desde la lógica de la producción. Pero creo que en particular, y cuando uno mira el caso de los alimentos y las oportunidades que se abren en los mercados internacionales, pero también lo que puede llegar a ocurrir en el mercado nacional, es la sostenibilidad vista desde la lógica del consumidor. Y tú recordarás, por lo menos en el tiempo que me tocó a mí, y creo que también cuando estábamos con Diego Miguel, que en la Unión Europea en ese momento se empezaba a hablar del tema del bienestar animal. Me Sí, acuerdo señor. que llegó la representante de la WWF a la Casa de la Castellana a decirme, oiga, pero ¿cómo es que entonces ustedes no hacen el tema de las jaulas y mire lo que está pasando en el Reino Unido y demás? Yo le decía a ella, le decía, primero pues hay que preguntarle a las gallinas si realmente están más o menos cómodas. Y segundo, aquí también en nuestro país tenemos que preocuparnos también es por el costo de la comida para los consumidores. Claro, el mundo evoluciona. Si no se hubiese presentado la pandemia, los indicadores de pobreza multidimensional en nuestro país pues no habrían tenido el retraso que hemos tenido de 10 años y sigue siendo la preocupación el costo de la comida para los consumidores. Pero eso no puede dejar de lado, y yo creo que algo que yo aprendí particularmente en FENAVI con el concurso de mis equipos de trabajo y de los integrantes de la Junta Directiva de los afiliados es anticipar. Y uno en esto creo que tiene que anticiparse sobre, porque ya lo estamos viendo en muchos países, de cuáles son los criterios de sostenibilidad que los consumidores le aplican a su decisión de compra y que influyen también en la formulación de las políticas públicas por parte de los gobiernos. Y ahí es donde creo que esa visión de la sostenibilidad desde la demanda, Carlos, tiene que pasar por muchos factores que, claro, son asociados a hacer cosas reales por la sostenibilidad, pero también desde el punto de vista del mercado. Inclusive todo el tema del trabajo con comunidades, como lo menciona Gonzalo, el tema de la igualdad de género, por supuesto el tema del uso del agua, el tema de residuos, que ese es un tema que es como un fuku por allí, que siempre está sobre la mesa en el caso de las proteínas de origen animal, pero en particular los requisitos que uno empieza a ver a nivel global y que en un caso como nuestro país, y lo digo con mucho respeto por el Congreso de la República, pero donde salen iniciativas en extremo populistas para muchas cosas, pues eso le suena bien a los consumidores. Y algo que cuando a uno lo invitan a hablar de estos temas, yo siempre hago, y es mostrar el celular. Hoy el consumidor es un consumidor global. Y el consumidor en Instagram, que sí, se cayó, y Facebook, sí, se cayó también el lunes, pero las redes sociales hoy también son un alimento de las tendencias de los consumidores y el consumidor empieza a presionar. Si uno se queda esperando a que le hagan la legislación, de pronto la legislación sale mal. Y yo creo que ahí hay un buen ejemplo de lo que al menos en un sector como el avícola se ha venido haciendo y se puede hacer, que claro, y lo digo ya desde los toros, mirándolos desde la barrera, las tensiones generales que genere entre los productores, porque haga usted una regulación y usted abre o cierra una oportunidad de mercado. Y lo recuerdo mucho con el tema de los huevos de las gallinas felices. A mí me alcanzó a tocar en parte de esa discusión y eso genera traumatismos y tensiones en el mercado. Y de aquí en adelante pueden seguir ocurriendo porque la lógica de la sostenibilidad de los consumidores cada vez que son más globales, pues obviamente lo van a hacer. O vayan y pregúntenle ustedes a un niño de 13 años o una persona de 15 años, una niña, eh, qué quiere consumir, que de dónde viene el producto, qué conocimiento quiere tener. Recuerden ustedes las batallas que se tuvieron que dar en materia del etiquetado de los alimentos. Eso no para ahí. Entonces, creo que dentro de esa lógica de anticipación
y con esa gran fortaleza que tiene la gremialidad avícola, hay que irse preparando, como lo vienen haciendo, no solamente en educación y formación a los productores, sino en el conocimiento de las reglas de juego que hay en otros países. Y yo les digo, qué gran acierto tuvimos en su momento con Diego Miguel, y me correspondió a mí continuarlo, de haber introducido a FENAVI en el International Egg Commission y en el International Poultry Council, porque esas son las mesas donde uno tiene que estar enterándose de lo que está pasando, también presionar para que a nivel global no se vayan a tomar medidas que es que son muy buenas para los países desarrollados, pero para los países en desarrollo eso es como ponerles una espada de Damocles, y creo que eso también hace parte de estos 38 años de construcción de gremialidad. Yo recuerdo mucho en esos viajes que me correspondió hacer en su momento con Rafael Serrano, que también fue presidente de la Junta, o en las discusiones con Adriana Pavón, que también fue presidente de la Junta cuando yo estuve, o el mismo Jaime Liévano. Recuerdo mucho en la época de Clemente Jaimes, que muchos de esos temas como que se veían muy incipientes, pero mire, 2022 ya prácticamente por empezar, ¿y cuál es la agenda global? Y entonces la pregunta que tal vez uno haría es, bueno, además del Departamento de Sostenibilidad en la Federación, ¿qué sigue hacia adelante? Porque obviamente ahí vienen unas preocupaciones. Ayer le mandaba yo a Gonzalo una borrador de resolución del ICA y del Ministerio de Transporte, donde quieren ahora hacer unos cambios para el tema del transporte de animales vivos, con criterios de bienestar animal, pero seguramente también con otros criterios. Entonces, había un criterio, una definición que me llamó mucho la atención, que era como zonas de descanso. Entonces, ¿dónde es que usted va a parar el camión para poder poner a descansar a los animales y darles agua? Uno diría, bueno, claro que tiene una lógica, son seres vivos, pero pues, entonces, ¿qué me dicen a mí de las zonas de descanso durante los 3.000 bloqueos que tuvo durante 43 días el país? Entonces, la normatividad tiene que ser, claro, pensada con una lógica científica, pero también atendiendo unas realidades económicas y sociales, y por eso creo que ese concepto de sostenibilidad desde el punto de vista de la demanda es algo que hay que mantener, no solamente en FENAVE, sino en todos los sectores, porque eso sí va a marcar la parada, no solamente en el mercado global, sino también en el mercado nacional, porque los consumidores jóvenes, quienes toman las decisiones de compra cada día y quienes van a ser papás o abuelos hacia adelante, pues van a lograr unos cambios en tendencia, y esos son elementos que creo que hay que tener muy presentes. Yo creo que sí, Jorge, muy importante, y ese es uno de los caminos de la sostenibilidad, justamente, que es un poco lo que estamos trabajando. No sé si tú sabes, estamos trabajando en el sello avícola de sostenibilidad, y lo que pretendemos con eso no solamente es destacar el trabajo de los productores avícolas en el campo, sino empezar a unir la cadena de valor, ¿no es cierto? Porque aquí claramente le estamos mandando un mensaje a los consumidores. De hecho, estamos trabajando con los retails, con el Éxito, con Nutresa, que son nuestros clientes y que tienen a su vez los consumidores, ¿no es cierto? Adicionalmente a esto, a instancias de una gestión que hizo Gonzalo en Estados Unidos con USEC, con el Consejo Exportador de la Soya, yo tuve la oportunidad de ir a Guadalajara. Ellos tienen un protocolo de sostenibilidad, lo estuvimos estudiando, hay identificados como unos 15 o 20 puntos de encuentro entre el sello agrícola de sostenibilidad y el protocolo de sostenibilidad que tiene USEC. Y ahí lo que estamos buscando es unir la cadena, ¿no? El agricultor compra materias primas sostenibles, nosotros producimos de manera sostenible y al consumidor le llega ese mensaje de sostenibilidad y de protección de los recursos. Esto me sirve para preguntarle, bueno, finalmente, en lo gremial, digamos que esta es la importancia de tener un gremio fuerte, ¿no es cierto? Ese papel del gremio, Jorge y Gonzalo, ¿qué tan importante es para el desarrollo de la producción? Esa Pues mire, consolidación del gremio. ayer estaba en un foro con Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, Sandra Forero, la presidenta de Camacol, que somos colegas en el Consejo Gremial Nacional. Y frente a una pregunta similar, Jaime Alberto decía algo que yo creo que es muy valioso. Uno a veces piensa, y recuerdo mucho las discusiones con los agricultores cuando se estaba tomando la decisión de vender la Casa de la Castellana y comprar las oficinas en Caracol Radio, cuando también se tomó la decisión de buscar en el Congreso de la República incrementar los recursos para el Fondo Parafiscal, de, bueno, ¿cuál es esa importancia de la gremialidad? ¿Y cuándo es que sirve la gremialidad? Y Jaime Alberto ayer decía una cosa que me pareció muy válida. Él decía, en las épocas de vacas flacas,
es donde se ve la importancia de la gremialidad. Y mire lo que pasó en la pandemia. Tal vez de los pocos sectores que no tuvo problemas para funcionar por lo que fue la pandemia fue el nuestro. Y ese fue un trabajo que hicimos en equipo desde la SAC, con sus 22 gremios afiliados y con el gobierno nacional para garantizar que no solamente fuera que la gente pudiera ir a comprar alimentos, sino que toda la cadena de valor se pudiera seguir desarrollando sin ningún inconveniente. Mover los camiones vacíos a cargar los pollitos, mover a los médicos veterinarios o la industria de los empaques que son tan necesarios para el tema de las bandejas de huevo o simplemente el vinipel en los empaques de la proteína del pollo. Entonces, eso, pues obviamente alguien dirá, no, pues obvio, ese era el trabajo que tenían que hacer. Sí, claro, era lo obvio, pero es que ustedes no conocieron el borrador de decreto inicial que el gobierno nacional había redactado. Entonces, creo que ese es un ejemplo de esa importancia de la fortaleza gremial. Y ojo, más allá de la fortaleza gremial como la institución, es el soporte y el apoyo irrestricto que los socios de la gremialidad le dan al sector. Yo conocí, y Gonzalo también, casos de, tristemente, pues porque la pandemia afectó a todos los sectores, donde muchos gremios pues tuvieron desafortunadamente que prescindir de sus colaboradores, otros no tuvieron ni con qué pagar la nómina, afortunadamente ninguno se acabó, pero ahí es donde valía más estar en una asociación gremial que tuviera un peso específico y que pudiera realmente pararse frente a la opinión pública, al Congreso, al gobierno, no en ir en contravía de lo que se estaba haciendo por parte del gobierno, sino en defender los intereses de un sector. Y mire lo que nos pasó en la reforma tributaria. ¿Cuántas reformas tributarias no nos tocaron a nosotros en FENAVI y le han tocado a Gonzalo, le tocó a Andrés Valencia y pues mire la que nos ha tocado a nosotros en la SAC, ya vamos en 3 y siempre con el embeleco del IVA. Claro, generó todas las tensiones con el gobierno nacional, pero cuando uno tiene el respaldo y uno sabe que las cosas las están haciendo bien, porque pues no tenía ningún sentido lo que quería hacer en su momento el exministro Carrasquilla, independientemente de la necesidad de recursos fiscales, ahí es donde se ve una gremialidad. Y creo que también esa fortaleza gremial, y perdónenme Carlos, yo me extiendo un poquito, va de la mano de lo siguiente, que eso es un valor que tienen muchísimo ustedes en FENAVI, que yo también lo tengo en la SAC, y es que los afiliados, por más de que tienen unos objetivos, confían en el criterio de su presidente y de su equipo y lo dejan gobernar, uno. Y dos, los presidentes que ustedes han tenido, por lo menos la gran mayoría de los que yo recuerdo, siempre le pueden decir a los afiliados con tranquilidad que sí y que no. Porque los productores saben de producción, saben del negocio, son los que pagan la nómina. Pero los ejecutivos que ustedes tienen en una gremialidad tan importante como la federación y en sus seccionales, son las personas que saben de la política pública y de las cosas que sí y las cosas que no. Esa llave que debe ser permanente, creo que es una razón de éxito de la fortaleza de la gremialidad. Más allá del título, más allá de las oficinas, más allá de muchos factores, yo creo que lo que hace fuerte a un gremio es también esa consistencia en la orientación de la política pública. ¿Qué queremos en lo tributario? ¿Qué queremos en sostenibilidad? ¿Qué queremos en materia de sanidad animal y vegetal? O sea, ahí vienen unos preceptos que también frente a lo que llaman los especialistas en comunicación, los stakeholders externos, da credibilidad, da confianza y más ahora que entramos en un periodo electoral, también deja una cancha de juego para lo que son las discusiones en materia de cuál es la política pública para los próximos 4 años. Porque al final del día, los gobiernos se van. Yo fui funcionario público y uno acaba su periodo de gobierno y pues sale a buscar trabajo. O simplemente los gobiernos acaban. Pero las instituciones gremiales siguen y los productores, que es lo más importante, pues permanecen. ¿Cuál es el papel que le corresponde a la gremialidad? Ser el guardián de la estabilidad en las reglas de juego y buenas reglas de juego para que los productores se puedan desarrollar. Porque cuando la gente está detrás de los escritorios públicos, por más de que hay funcionarios muy bien intencionados y muy bien preparados, vienen las presiones políticas y politiqueras. El polo a tierra, y al menos así lo veo yo desde la SAC, y en eso lo hablo con la libertad de que mi junta directiva comulga con este tema, o me orienta con este tema, es esa seriedad, esa consistencia, ese tecnicismo y esa capacidad de decir las cosas como son, de frente, sin arrugarse, para defender los intereses de un sector. Para mí, eso es como,
y lo digo con todo el cariño, eso lo aprendí en la Federación de Cafeteros, lo aprendí en mi paso por la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, lo aprendí también en mis otros dos responsabilidades laborales en el sector público y en el sector privado, pero lo que yo veo cuando miro los gremios en Colombia es aquellos que tienen esas características y esas virtudes, son gremios que están llamados a seguir haciendo historia porque sí defienden de manera muy técnica, sobre todo muy técnica y muy mesurada, pero con claridad y contundencia cuando corresponde, los intereses de un sector, porque aquí se está defendiendo la generación de empleo y ustedes están defendiendo la alimentación de los colombianos con dos proteínas de la mayor importancia. Es que no hablemos, mejor dicho, hay que dimensionarlo, eso es el sector avícola, así como lo hace Jeffrey en Por Colombia, como lo hace Rafael en Fedarroz. O sea, estamos defendiendo la seguridad alimentaria de un país que es distinto a la soberanía alimentaria. Yo creo que ese es el enorme valor que tiene la gremialidad y por eso ustedes lo que tienen son 38 años de éxitos acumulados y los que les faltan. Gonzalo. Yo anoté porque tanta cosa que uno, pero miren, los gremios son un seguro que se utiliza en las eventualidades. Nuestro deber es mantener políticas de Estado, porque un gobierno dura solo 4 años, un gobierno es muy rápido. Cuando usted se da cuenta, nuestro deber es tirar línea de políticas públicas en un mediano y en un largo plazo. Y es tener esa visión de sector de para dónde vamos, y nos toca pararnos cuando nos toca ser muy técnicos, porque ese yo creo que al final es la misión de los gremios, y en Colombia particularmente los gremios han tenido esa posición y esa es la fortaleza que tienen. Cuando un gobierno no está haciendo las cosas de la forma correcta, no sino hablemos de los pasados, cuando incluso nace el Consejo Gremial y se da esta fortaleza de gremios, fue una crisis institucional sin precedentes y fueron los gremios los que se pararon y dijeron, tenemos que hacer esto. En países vecinos, cuando se ha roto una institucionalidad, es cuando los gremios han sido expulsados o han querido meterse en política. Ahí yo creo que nosotros tenemos una línea en la cual nos toca respetar, pero una línea en la cual nos toca trazar, y es nosotros al final lo que hacemos es defensa de sectores y defensa de un sector empresarial y de tirar una línea de lo que al final técnicamente estamos convencidos que debemos hacer. A mí me han tocado 3 reformas tributarias en 3 años. Y ahí es cuando uno dice, al final, desde que yo llegué a FENAVI, yo ya veía claro que eso se veía. Yo me acuerdo que cuando hablé con en su momento presidente y los 2 vicepresidentes de la Junta, yo les decía, va a pasar el tema del IVA, va a pasar un tema de POTs, va a pasar un tema de aguas, porque era algo que desde afuera ya veíamos. Pero al final nuestra misión es prepararnos frente a los temas que van a venir y estar listos cuando vengan. Con Leonardo y Fernando, como lo dice Carlos, que gran soporte técnico del gremio es la memoria histórica, por eso se lo reconocimos en la última junta, 20 años de servicio digamos, en el gremio, gran servicio. Nosotros teníamos preparados hasta cuadernos explicando la diferencia entre exentos y excluidos, porque a mí me lo dijo un funcionario público, me lo dijo, usted no va a poder defender exentos porque nadie entiende la diferencia entre exentos y excluidos. Ustedes están fregados. Y nosotros lo que hicimos en la última, segunda reforma, o sea, al final son 4 reformas porque la primera pasó 2 veces y la segunda también 2 veces, entonces la tercera, nosotros lo que hicimos fue técnicamente salir a explicar por qué al final era grabar por la puerta de atrás al eliminar el tema de exentos. También una de las cosas, como lo dice Jorge Enrique, que del comentario anterior, el tema de bienestar animal, yo creo que es algo que nosotros logramos darle una visibilidad diferente, y aquí quiero hacer un paréntesis, y es, nosotros el tema de bienestar animal lo veíamos como el coco, y salíamos corriendo. Y una de las grandes diferencias que hemos logrado en este último año, año y medio, es nosotros volvernos expertos en el tema de bienestar animal y capacitar a nuestros productores. Porque nosotros también hacemos bienestar animal. Es que el bienestar animal no puede ser solamente ver un tema de jaula y un tema como lo están viendo en otros países, en el caso de pollo de crecimiento lento, en el caso de pollo de engorde. Cuando nosotros logramos volvernos expertos en el tema, sale la resolución de bienestar animal para el sector avícola, que al final pone las reglas claras, ahí tiene un periodo de implementación, pero la norma ya está, y eso, como lo dice Jorge, nos va a ayudar a defendernos, porque al final nosotros no podemos ser
escondernos cuando el tema viene, que fue la última vez cuando nos tocó enfrentar que una ONG salió y nosotros dijimos, hablemos del tema de bienestar animal, pero hablemos desde una vista técnico. Y sobre todo con estudios, soportes, y siempre desde ese lado técnico. Al final, para resumir el tema, yo creo que la importancia de la gremialidad son seguros. Y FENAVI tiene una cosa muy importante que yo lo llamo el brazo armado en las regiones, que son sus directoras, como lo dice Jorge Enrique. Porque es muy diferente usted pensar desde Bogotá, y es algo que yo critico mucho, y es cuando usted toma decisiones desde un escritorio en Bogotá, es muy diferente desde la realidad de las regiones. En las regiones es muy diferente lo que le toca vivir a Lucia en la costa, lo que le toca vivir a Marta Rude en Santander, lo que toca vivir en el eje cafetero con esa presión también que tiene Adriana en Antioquia, Erika en Bogotá, Sandra. Es muy diferente Ana Lucía en el Valle, es muy diferente lo que uno tiene que vivir desde Bogotá a desde las regiones. Y eso es algo que FENAVI es muy bueno, aterrizando el tema. Por eso yo le decía a Jorge, el tema de vías terciarias, yo creo que es algo que tenemos que seguir trabajando y ahondando, porque la plata está, me parece increíble. Tuvimos una serie de reuniones y yo les decía, la plata está, y el gran problema es la desarticulación que se tiene entre las diferentes entidades. Para eso estamos los gremios. Los gremios tenemos que pensar en solucionar los problemas, pero sobre todo, y los problemas que podemos resolver. Porque ahorita que está la situación tan compleja en el caso de huevo en el precio, uno mira y uno dice, ¿cómo más podemos, digamos, convencerlos de que si sigue aumentando la oferta, el precio va a caer? Es que no hay forma de más hacerla. Entonces nos toca es seguir a nosotros insistiendo en los mensajes, insistiendo en lo que puede llegar a pasar, sino si ellos mismos no son conscientes de se tienen que vender primero antes de salir a producir. Pero bueno, al final, para resumir, los gremios somos seguros y yo sí creo que nuestra visión en Colombia es tirar política pública de Estado, no de gobierno. Y si el gobierno está diciendo algo que nosotros no estamos de acuerdo y afecta a nuestros sectores, no nos podemos quedar callados. Toca hacerlo con todo el respeto, de forma técnica, pero toca decirlo y es nuestra labor decirlo. Y por eso lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, porque al final es labor. A nadie nos gusta hacerlo, pero es necesario hacerlo y hacerlo muy técnicamente y muy sin atacar, mucho duro con el mensaje, suave con las personas. Y eso es algo que tenemos que seguir haciendo y tendremos que seguir haciendo como gremio. Ojalá no nos toquen más reformas tributarias que quieran eliminar el régimen de exentos, aunque me late que eso va a ser algo que va a continuar, pero seguiremos en el trabajo, ese es nuestro trabajo y lo seguiremos haciendo. Muy bien, Gonzalo. Yo diría que este panel, aparte de una conversación tan interesante con ustedes, de amigos, finalmente termina siendo un reconocimiento a todos los que trabajan en la federación, ¿cierto? A las directoras seccionales, que son unas profesionales de muchísima altura, comprometidas. Bueno, entre otras cosas, pues Marta Ruth también ha trabajado con casi todos los presidentes, al igual que yo, ¿no es cierto? Y digamos que ese es el éxito de FENAVI, como ustedes lo destacan. Le voy a dar la palabra a Leonardo para que lea rápidamente el mensaje de Diego Miguel. No quisiera terminar el panel sin el mensaje de Diego Miguel. Y después le damos la palabra a dos agricultores, porque hasta ahora hemos escuchado estas importantes apreciaciones de los líderes gremiales. Y quisiéramos escuchar la opinión de los agricultores, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el desempeño del gremio en su rol? ¿Cómo ha impactado su rol como agricultores? Y tenemos dos invitados también de lujo, el presidente de la Junta Directiva, Jorge Alberto Quintero, que yo siempre no me cansaré de reconocer el trabajo de Jorge. Y digamos que yo creo que soy memoria histórica, ¿no es cierto? Yo en los 25 años que he ido a Bucaramanga muchísimas veces a dar una charla técnica, siempre Jorge ha estado sentado en primera línea. Y eso hace grande también un gremio como este, ¿no es cierto? Sus agricultores. Y Juan Manuel, obviamente, Mejía también, que lleva años en esto, y que son dos agricultores muy comprometidos entre todos los agremiados. Y vamos a escuchar sus opiniones. Y primero démosle paso, entonces, Leo, por favor, para que veas el mensaje de Diego Miguel, que entre otras cosas se excusa pues, por no haberse conectado. Bien, antes de leer el mensaje de Diego Miguel, que
que incluso valida lo que es el trabajar en el gremio. No importa que se presenten las crisis, pues hay que estar preparado. Él nos envió sus respuestas, sí, posibles respuestas frente a las preguntas que pudiéramos hacerle. Entonces, aquí muy amable, Diego Miguel nos envió esos puntos fundamentales frente a las preguntas que pudieran realizarle. Pero antes yo quisiera precisar un tema para el señor Bedoya, y es el siguiente. Usted que conoce muy bien el agro, que conoce muy bien la avicultura y que también conoce muy bien el legislativo, en este momento en donde se inicia esa carrera de ese proceso electoral, tanto en Cámara como en Senado, y lógicamente el tema de las votaciones hacia la presidencia de la República, ¿cuál considera usted que son esas políticas gremiales, esas políticas, esos temas fundamentales que deberíamos mover en la agenda, que deberían tener en cuenta, indudablemente, los candidatos en este momento que se hable el diálogo con ellos, en medio de esta problemática social que ha sido, lógicamente, evidenciada por la pandemia? ¿Cuál considera usted que son esos 3 o 4 aspectos fundamentales que el gremio debe tener en cuenta en la agenda, lógicamente, de contenidos hacia los candidatos tanto del legislativo como de la presidencia de la República? Pues mire, Leonardo, si algo yo aprendí en FENAVI, y tal vez lo conversábamos en muchas de las juntas directivas, era que a veces había que hacer como si el Estado no existiera para que el sector se defendiera por sí solo. Claro, esto es una visión, digamos, pesimista un poco del papel del Estado, pero la realidad es que el Estado es muy lento y los políticos prometen mucho y a veces no cumplen. Entonces, eso lo subrayo porque creo que si hay un sector que no ha vivido dependiendo del Estado, más allá de ver reglas de juego claras, pues obviamente es este sector. Pero dicho eso, creo que el enfoque que uno debe tener es el tema de bienes públicos. La dotación de bienes públicos es tal vez lo más fundamental que puede tener cualquier sector de la economía y en el caso particular del sector agropecuario. Primero porque hay que ser realistas. La plata no alcanza para darles a todo algo. A veces la plata empereza. Y yo creo que la dotación de bienes públicos resuelve muchos problemas. Que usted tenga tranquilidad, que si usted tiene una granja no lo van a sacar. Que usted tiene la tranquilidad que si va a hacer una granja en un lugar y hay una vía terciaria, tiene buen mantenimiento. Hoy en día, que usted le llegue la energía o que tenga la conectividad digital o que la capacidad para la formación de sus colaboradores provisto por entidades públicas o privadas es lo suficientemente buena. O que en materia tributaria no le van a cambiar las reglas de juego, porque es que la gente piensa que cambiarle la regla tributaria es de un día para otro ya se la cambiamos y todo el mundo se ajusta. Los planes de negocio y los planes de inversión y en sectores como este, en el caso de la avicultura, que es más allá del ciclo de engorde del pollo o de la fase de postura de las gallinas, hay que pensar en las abuelas, en las reproductoras, en las inversiones de largo plazo, y la gente hoy hace inversiones independientemente que sea un pequeño o un gran productor en función de lo que ve en estabilidad en el país. Entonces yo creo que en ese espectro usted mete los bienes públicos para lo económico, para lo ambiental, para los temas de las carreteras y bueno, en general todas las cosas que le he mencionado, yo creo que eso deben ser los focos. Porque pues obviamente uno aquí tampoco puede salir con un arbolito de Navidad, porque tampoco es una lista de mercado ni una lista de regalos. Oiga, es que no es que nos están haciendo un favor, es que cuál es la política pública que se requiere, porque a nadie se le puede olvidar que la generación de empleo se hace en el sector privado y para que el sector privado se pueda desarrollar, pues tiene que tener seguridad jurídica, tiene que tener carreteras, tiene que tener carreteras digitales y ese es un elemento que por lo menos, en mi opinión, y así lo hemos venido trabajando en la SAC desde inclusive las elecciones presidenciales pasadas, tanto para el Congreso de la República como para la Presidencia de la República, yo le enfocaría todos los esfuerzos a la dotación de los bienes públicos y a la certeza jurídica en la estabilidad de las políticas que hoy nos rigen. Muchísimas gracias, señor Bedoya, muy amable. Muy bien, doctor Duque, entonces, ¿me permitiré leer el mensaje que nos envía el señor Diego Miguel Sierra? Por favor, Leo. Perfecto. Nos comenta lo siguiente, disculpándose porque indudablemente no se pudo conectar, no pudo lograr la conexión en el sitio donde estaba hablando de infraestructura, como lo comenta el señor Bedoya, que nos falta carreteras, lógicamente, de conectividad. No se pudo conectar, pero nos dice lo siguiente. Recordando lo que sucedió en 1997 en Colombia y en la avicultura.
El mayor reto en el 1997 fue avanzar en la unidad gremial, toda vez que aún era vigente la organización parcelada, esto es, huevo, incubación, etcétera, y hacer de FENAVI un gremio cúpula real, como un gremio sombrilla, y luego, en la medida que progresamos en la consolidación del FONAP. Incluidas las demandas, remember Incubacol, dice él. Tener un instrumento muy valioso de caja que cobra en el transcurso de 25 años de vida y hacer evidente el rol de FENAVI como cabeza pensante de la actividad, mientras el fondo soporta muy bien el quehacer colectivo en sanidad, políticas públicas, temas ambientales, entre otros. Doy unos ejemplos de lo que hicimos en esa época, con más prisa que retraso en ese primer año. Cambios personal y jefes de área, la llegada de Jorge Enrique al Departamento Económico o la asesoría en lo ambiental de Carlos Duque con Juan A. Pinto y el CINCET, dándole en general más entereza a la institución. Disputamos y lo logramos hacer de la revista Avicultores el órgano vocero del quehacer avícola que lo ha cumplido a cabalidad. En el 97, la avicultura disfrutaba las bondades de la apertura del gobierno Gaviria para las materias primas, con sus enormes ventajas en el costo de producción avícola y la mejora de la competitividad del pollo y del huevo, así como los efectos favorables para el consumo de pollo, de las importaciones del producto americano con sus nuevos formatos, caja de cartón individual, por ejemplo, el cólera que afectó el consumo de pescado, y vimos con frenesí el despegue de las negociaciones de los TLC, discusión sobre la apertura total versus la gradual de Samper. La vicecanciller de hoy, entonces ministra de Comercio del gobierno Pastrana, y del modo coloquial hablamos mucho de la quinceañera que el sector tenía por delante para ser competitivo. Estos 15 años no solo se cumplieron al 2015 con la firma en Cartagena, sino que de los dos bienes, pollo y huevo, son hoy una proteína fundamental en la mesa de los colombianos. Respecto a lo ambiental, permítanme ilustrar algunos cambios en 25 años. Pasamos de las granjas que tiraban la mortalidad de ponedora y pollos en los caminos y quebradas a tener composteras especializadas al pie de las oficinas. Pasamos a controles sanitarios rigurosos, legislación sobre ubicación de granjas, rutas, distancias, bioseguridad, control de Newcastle, en fin. Quisiera agregar más con relación al reto de Gonzalo, Fernando, Carlos, la Junta, las seccionales, en este medio siglo que vivimos y con los vientos favorables de la economía circular, ligados también a lo ambiental, pero más allá, a las oportunidades de generación de valor. Primero, es hora de los biocombustibles. Sigue siendo la oportunidad de la biomasa tropical. No hay en el país una materia orgánica de tanta calidad, limpia, concentrada en volumen y con tan buena ubicación geográfica como la pollinaza, la gallinaza y aún los residuos de incubación. En este país de modas, donde se ha impuesto siempre el facilismo por comprar llave en mano la oferta mundial, llegamos primero a los paneles solares, a lo eólico y ahora, para andar a la moda, a lo hidrógeno. Creo que es un deber gremial profundizar sobre la matriz energética, revisar nuestras necesidades tropicales en regeneración de suelos con la materia orgánica de origen avícola, con una energía limpia obtenida previamente en los bioreactores. No es fácil sostenerlo, pero considero que los gremios, en este caso FENAVI y la SAC, deben meterle diente a esto como un asunto de mayor trascendencia. Eso nos comenta el señor Diego Miguel Ciar. Muy bien, ¿no? Realmente muy valioso el aporte de Diego, sobre todo la historia que tiene Diego. Y como lo dije inicialmente en el panel, gracias a Diego y a Jorge como expresidentes, dejaron lo que es hoy FENAVI y bueno, y el lujo de presidente que tenemos hoy, que tiene la gran responsabilidad de seguir por este buen camino. Dámosle paso a un agricultor. Quisiéramos que escucháramos a Jorge Alberto para que nos cuente cómo es el desempeño del gremio, su rol como agricultor. Jorge, gracias por estar con nosotros. Sé que tienes el tiempo muy medido, pero te agradecemos mucho tu participación.
Qué gusto saludarlos, apreciado Jorge Enrique. Bueno, Diego Miguel, así no haya podido estar, Gonzalo. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para Carlos y todos los que nos escuchan, también un saludo. Aprovecho la oportunidad también para resaltar públicamente la gestión que realizaron al frente del gremio, al tiempo de desearles continúen cosechando éxitos profesionales en sus actuales cargos, desde los cuales han sido de gran apoyo. Como avicultor, no concibo la industria sin el gremio, pues como dice el viejo adagio, la unión hace la fuerza. Y prueba de ello son las conquistas que ha logrado el gremio en esa búsqueda constante de atender las necesidades de la industria avícola, procurando su sostenibilidad. Eso no se logra a título individual. Ya lo mencionaba Jorge Enrique hace un rato, a pesar de ser gremio, Asohuevo, Incubar y Propollo, lo recogimos en uno solo, FENAVI. La gremialidad, a mi juicio, tiene dos maneras de interpretarla. Quien es gremial y se apoya en el gremio como soporte de su actividad, y quien es gremial y no solo se apoya en el gremio, sino que aporta al fortalecimiento del mismo con iniciativas que enriquecen el trabajo. Y aunque esa es la generalidad, ojalá todos lo concibieran así. Finalmente, quiero hacer un llamado a participar activamente y anticiparnos, como esa palabrita que es clave, en el proceso electoral que se avecina, pues el compromiso por un mejor país es de todos y no podemos dejarlo a la deriva. Creo que ahí rápidamente pues resumí qué es lo que pienso del gremio, lo que debemos hacer, lo que estamos haciendo y continuar haciendo. Muchas gracias. No, muchas gracias, Jorge, a ti por tus palabras. No sé si está Juan Manuel. Ricardo, ¿me confirmas? No, Carlos no está. Okay. Bueno, lamentablemente también tuvo inconvenientes de comunicación. Bien, solo me resta agradecerles muchísimo, Jorge, Gonzalo, Jorge Quintero, Jorge Bedoya, Gonzalo, por estar con nosotros en este día tan importante. Muchísimas gracias por haber sacado el espacio, el tiempo para dedicarnos a nosotros. Nos recordamos muchísimo a Jorge. Bueno, cuando le estaba mandando el mensaje a Jorge, todavía tengo el correo electrónico cuando se fue para Harvard en su momento y no sabía si me llegó, lo recibí, claro que sí lo recibí. Lo tengo. Es algo que, bueno, lo aprecio muchísimo y creo que FENAVI está en deuda con todo el trabajo de ustedes. Han sido muy importantes y les agradezco enormemente el habernos acompañado en esta mañana en la sostenibilidad, y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Así como le llegó el correo diciéndole que se viniera rapidito, que lo necesitábamos. De acuerdo mucho, sí, señores. Gran oportunidad. Oh, déjeme decirles, y Jorge Alberto, y en nombre tuyo a toda la Junta Directiva de la Federación, a sus directoras seccionales, a todo el equipo de FENAVI, mi reconocimiento y mi agradecimiento eterno. Realmente lo digo a título personal, como parte de la formación de un profesional, de un técnico. Eso es una experiencia maravillosa, y sobre todo poder haber contribuido con un gran equipo a ver a una industria tan consolidada como la tienen hoy, y gracias al trabajo de Diego Miguel, bueno, a todos los que han pasado por allí, pero en particular a las juntas directivas que han tenido en la federación. Porque cuando uno es un funcionario de un gremio, uno se debe a su junta y a sus afiliados, pero uno también tiene que trabajar con la junta, no es para la junta. Y yo creo que ustedes en la Junta de FENAVI han demostrado la capacidad de trabajar en equipo, de poner en sintonía al pollo, al huevo y a la incubación. Eso es una cosa que es magnífica, y sobre todo en esa fortaleza gremial, desde lo presupuestal, lo político, lo institucional, y tú lo dijiste, esa palabrita que es tan importante de anticiparse a los cambios. De tal manera que mis felicitaciones por estos primeros 38 años a todos los afiliados, a todos los agricultores de nuestro país. Mi amistad, de verdad que lo digo, siempre sentiré que es mi casa,
porque pues viví unos años inolvidables y un gran proceso en mi formación profesional y espero poder haber sido no inferior al reto que siempre ustedes me indicaron cuando tuve la oportunidad de trabajar, como dirían en el ejército, en esas 2 vueltas, como director económico de Diego Miguel y después habiendo llegado a la presidencia de tan importante gremio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Muchas Gonzalo, gracias. entonces, por favor, cierra tú, Gonzalo, este conversatorio. Para mí es un honor, la verdad, siempre compartir este espacio con Jorge Enrique, con Diego Miguel, que así no haya estado, mandó sus palabras. Yo sí creo que ellos dos, junto con Andrés Valencia, han sido expresidentes insignias de FENAVI y son personas, Andrés también lo invitamos, pero se le cruzaba, porque también lo invitamos, se le cruzaba con otro evento. Y yo sí creo que uno debe reconocer el trabajo porque nosotros estamos construyendo sobre unas bases muy sólidas. Y eso es algo que debemos reconocer. El trabajo de construir un gremio no es de un día para otro, no es fácil. Y ha sido un trabajo que ha venido haciéndose con los años. El equipo que conformaron en su momento Diego Miguel, que mire que fue el que trajo a Jorge Enrique y a Carlos, y que después también es el que recomienda a Fernando para entrar. Es un equipo que se ha ido consolidando a través del tiempo. El gran reto que tenemos ahora es que ya se nos van a empezar a jubilar estos grandes personas que nos han ayudado en el sector. Y nosotros tenemos un reto enorme de cómo prepararnos, porque nos toca también prepararnos para esas sucesiones, porque el conocimiento, y aquí y sin dejar a un lado una persona como Jaime Di Maté, que ha estado desde la formación del Fondo Nacional Avícola como auditor, que nos acompaña en todo esto, el gran reto que tenemos ahora es cómo logramos aterrizar esto para que esto, digamos, no se vaya, ojalá nunca nos deje Carlos, ni Fernando, ni Jaime. Aquí les digo que eso es a perpetuidad los cargos, pero sí es muy importante que nos dejar esto. Entonces yo sí quiero agradecerles personalmente por el espacio, a Diego Miguel, a Jorge Bedoya y a Jorge Quintero también y a Juan Manuel, porque lástima que Juan Manuel no pudo hablar, pero Juan Manuel fue hasta directora de seccional. Juan Manuel en su momento le tocó asumir ese cargo y ese rol, y ahí es cuando uno ve el compromiso. Entonces uno cuando los oye, uno ve todas las aventuras que les ha tocado hacer, y eso es un reconocimiento, y al final este gremio nosotros podemos pasar, pero al final lo que va a quedar es una institución fuerte, y eso es nuestro deber, dejar una institución, dejarla seguir consolidada, porque Dios no quiera nos toque enfrentar nuevas eventualidades en un futuro en el cual nos toque salir a frentear como lo hemos hecho, y nos toca estar muy fuertes porque al final ahí es cuando se va a ver el talante del gremio, que al final somos un seguro. Pues muchas gracias a Juan Enrique, a Jorge Quintero, a Juan Manuel que nos está oyendo, a Juan Manuel Mejía que también creo que nos está oyendo, y a todo el equipo de FENAVI, Leonardo, Carlos, porque al final nosotros somos un equipo y esas son las bases que han consolidado. Entonces muchas gracias y que lleguen más de 38 años más y que celebremos pronto los 100 años de la federación. Muy bien. Creo que 3 puntos para cerrar. El primero de ellos, creo que ya está Juan Manuel en línea. Ricardo, ¿me confirmas? Sí, señor. Qué pena. Hemos tenido muchos problemas. Hubo una tormenta acá en la costa y el internet le estaba molestando, pero bueno, ya creo que me logré conectar. Gracias. Y les pido disculpas. Bueno, Juan, entonces tenemos el tiempo para escucharte y ver cuál ha sido el rol del sector, del gremio, como en tu papel como avicultor, pues. Gracias, Carlos. Primero que todo, un cordial saludo para Jorge Bedoya, a Diego Miguel, a ti, Carlos, a nuestro presidente Gonzalo, a nuestro presidente de Junta, Jorge Quintero. Jorge Bedoya me dio, me dio el material para esta respuesta y fue, ¿para qué sirve el gremio? Para las épocas difíciles. A mí me tocó, yo he sido un convencido de la gremialidad porque yo arranqué desde Asohuevo y desde Asohuevo no tengo conocimiento que hayamos pasado un año tranquilos. Me acuerdo de Asohuevo como nos ayudaba Alberto Betancourt a conseguir materias primas en el IDEMA. Y si eso no hubiera sido a través del gremio, nosotros no hubiéramos logrado conseguir. Es que era una rapiña el sorgo y la torta de soya.
Después viene FENAVI cuando nos unimos, cuando coge Propollo, Incubar y Asohuevo y se unen, que fue el mejor acierto que se ha podido hacer en la industria avícola de unirnos. Y siguen cada rato, cada año, mejor dicho, los problemas y sin FENAVI no lo hubiéramos logrado. Y FENAVI ha tenido unos aciertos impresionantes. El que seamos exentos hoy en día se debe a la gremialidad de FENAVI. Esa es una flor que es de FENAVI, nada más. Los paros, por Dios, ¿qué haríamos si no tuviéramos gremio para manejar los paros para llegar al gobierno? Es que el gobierno no oye empresas, el gobierno oye, son los gremios. Para mí ha sido importante la gremialidad. Soy un convencido. He estado entrenando el hijo mío que va a ser, si Dios quiere, el que me reemplace, porque ya tenemos que empezar a entregar. Y le he dicho y le he recalcado, hijo, nunca te salgas del gremio, tienes que estar siempre en FENAVI mientras seamos avicultores. Para mí ha sido básico porque los avicultores hemos tenido sistemáticamente cada año un problema y FENAVI ha estado ahí defendiéndonos como el hermanito mayor que uno va y le pone la queja y le dice, venga, ayúdenos, que es que el otro está muy grande y entonces como el gremio es grande, entonces va y nos defiende. Ese es más o menos un pequeño recuento de la importancia de lo que ha sido para mí toda la importancia que ha sido el gremio. Yo les voy a decir algo. Hace muchos años la bolsa de Chicago se movía y no pasaba nada en Colombia. En Colombia no pasaba absolutamente nada. Hoy en día se mueve la bolsa de Chicago y mueve los cimientos de todos los países del mundo. O sea, ya dependemos de maíz, de muchos insumos. El mundo se volvió, primero fue el comercio que los países. Entonces volvimos a las raíces de hace muchos años, que era el comercio libre. Y ahí es donde entran los gremios a coordinar y ayudar para poder uno exportar. Yo soy un convencido de que en un futuro vamos a exportar. Vuelvo y les pido disculpas, he tenido problemas toda la mañana y un cordial saludo a todos mis colegas y a los expresidentes que, hombre, los aprecio mucho y siempre los llevo en mi corazón. Muchas gracias, Carlos. Ok, gracias, Juan Manuel. Muy gentil por tus palabras. Leo. 5 minutos finales. Vamos primero que todo a compartir el mensaje que aquí desde el chat. Un saludo muy especial para Jorge Enrique, Diego Miguel, Gonzalo, Jorge Quintero, dicen aquí, por ser grandes protagonistas del éxito de este sector. Nos envía el mensaje Marta Ruth Velázquez. Y también nos envía excelente, mil gracias, un abrazo muy especial a todos los que aportamos en este lindo gremio, Miguel Velasco. Y 2 puntos para terminar. Creo que Carlos Ayora también está levantando la mano y poder compartir el mensaje de él, por favor, antes de cerrar. Ricardo, ¿me confirmas? Sí, señor, ya tiene abierto el micrófono, puede aplicarlo. Listo. Para mí un placer verlos a todos. Han sido de mi familia. Cumpliendo 36 años en el gremio. Primero como Asohuevo, luego como FENAVI. Y lo mismo a mis hijos le dije, ustedes tienen que seguir con FENAVI porque solo se llega muy rápido, pero unidos se llega mucho más lejos. Muchas gracias a todos y ha sido excelente esta mañana con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Bien. Bien, creo que ya con este aporte del señor Carlos Ayora empezamos a finalizar nuestro espacio, en el que agradecemos indudablemente la presencia del señor Jorge Enrique Bedoya, la presencia del señor Jorge Quintero, de Diego Miguel Sierra, que estuvo muy pendiente de la conexión como tal, incluso nos envió sus aportes, de Gonzalo Moreno, del señor Juan Manuel Mejía, y de ti, Carlos, por acompañarnos en esta moderación, donde quisiera resaltar 3 puntos fundamentales. La importancia de la gremialidad. Deja en evidencia este espacio que primero sirve para cumplir tareas donde existen objetivos comunes y donde existe la unión como un valor fundamental para lograr esos objetivos comunes y para enfrentar las crisis. ¿Qué son los gremios? 1,
una parte vital del desarrollo, lógicamente, de un país, una fuerza viva de un país. Son voceros de los intereses, las necesidades, los requerimientos de los afiliados, pero también son garantes y tienen muy presente, tienen foco en el crecimiento social, económico y ambiental de un país, en este caso de Colombia. En pocas palabras, tener en cuenta la gremialidad es tener en cuenta al engrandecimiento de Colombia. Carlos, te dejo ya el mensaje final para el cierre. No, el mensaje es solamente de agradecimiento. Infinitas gracias a Jorge, Jorge Enrique, a Diego Miguel con sus palabras, a Jorge Quintero y a Juan Manuel Mejía, y desde luego a Gonzalo, muchas gracias por este espacio, y a todos, bueno, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Cuídense. Luego, gracias. Muchas gracias.